Buen día, mi nombre es Mitzi Tonalía Estrada Corichi del grupo 2FX01. A continuación, vengo a presentar el tema de la teoría del comportamiento planificado. Debemos de comprender que la TPB tiene que tener un análisis de las intenciones de los seres humanos. ¿Y cómo podemos saber que estamos hablando de la teoría del comportamiento planificado? Bien, tenemos que tomar tres puntos más importantes de esta teoría, que viene siendo 1, actitudes, 2, normas y 3, control. Debemos de tener en cuenta que las TPB tienen un análisis de las interacciones de las personas y debemos de conocer los tres puntos más importantes de esta teoría. Como punto número 1 tenemos actitudes, punto número 2 tenemos normas y el punto número 3 tenemos un control. Al hablar de las actitudes, debemos de tener en cuenta que estas es una evaluación personal y se puede ver de manera positiva o negativa. Aquí la persona en la que se está haciendo el análisis hace sobre un comportamiento específico que crea al estar en un ambiente social. Y bien, de esta manera se puede considerar que sus acciones beneficien o sea agradable para que las intenciones que tengan al realizar sus actividades puedan generar un buen desempeño o un mal desempeño. Cuando hablamos de las normas subjetivas, nos referimos a la presión o la influencia social. Algunas personas del entorno, ya sea la familia, los amigos o colegas, aprueban o desaprueban ciertas conductas. Entonces, cuando hablamos del control, debemos de tener un control percibido del comportamiento. ¿A qué vamos con esto? Se considera como la creencia de una persona que crea en sí misma por su propia capacidad o alguna facilidad o dificultad para realizar ciertas acciones. Una percepción de alta capacidad podría fortalecer la intención y facilitar la ejecución de esas actividades. Ya al conocer estos tres pilares base, comenzamos a desarrollar el pilar número 1, que vienen siendo las actitudes. Estas actitudes las consideramos por una evaluación general o a los pensamientos de una persona sobre de sus acciones. Podemos generarlo o más bien podemos dividirlo en dos aspectos. Una puede ser de manera acelerador y otro como un freno de emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando en el aspecto acelerador consideramos que una persona que se levanta temprano, va, hace ejercicio, descarga su estrés. Entonces, a la hora de llegar al trabajo, llega con una actitud positiva, con una mejor concentración, porque ya liberó el estrés. Y cuando hablamos del freno de emergencia, aquí hablamos de una actitud negativa. Entonces, estas actitudes negativas bloquean mucho la intención desde el origen personal. Ahora bien, comenzamos con el pilar número 2. Estas son las normas subjetivas. Aquí, las percepciones de presión o de influencia social con respecto al comportamiento tienden a ser diferentes, completamente diferentes, un polo opuesto y un polo negativo. La aprobación se fomenta a través de quién aprueba mis acciones, cómo me llevo con mis compañeros, si hago bien las cosas me van a llamar por mi desempeño, etc. Cuando existe una desaprobación, actuamos bastantes dudas si es que estamos haciendo bien las cosas o no. Y esto reprime nuestras emociones y hasta cierto punto hace que nos cohibamos en nuestro entorno. Ahora, basándonos en el pilar número 3, nos referimos al control percibido. Bien, aquí
tiene mucho que ver las creencias sobre la capacidad que tenemos nosotros mismos. Esto nos lleva a tener la facilidad o la dificultad para llevar a cabo el comportamiento. Lo dividimos en dos opciones, que puede ser la fricción baja. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia en tener las habilidades y los recursos. Pero, por ejemplo, tengo la capital y el conocimiento para emprender. Entonces, ¿de qué manera tomamos el bloqueo crítico? Esta es una cierta percepción baja del control que nos hace tener debilidad en nuestras intenciones y de cierto modo anula el comportamiento sin importar qué tan alta sea la actitud o la presión social. Debemos de tener en cuenta que la educación del comportamiento tiene muchísimos pilares y estos pilares se deben de multiplicar, no se deben de sumar. Existen diversas empresas que han llegado al fracaso cuando invierten muchísimos millones de dinero en publicidad para elevar la actitud, pero si ignoran un control percibido bajo, puede ser un caos. Entonces, si una variable es cero, el comportamiento no ocurre, es un fracaso total. ¿Qué impacto nos puede generar la transversal de las TCP? Bien, tenemos 6 puntos. El primero es el comportamiento del consumidor. Aquí nos referimos a que el consumidor toma decisiones de qué es lo que quiere comprar y se basa en las estrategias de la marca. Cuando hablamos de los recursos humanos, aquí se busca mejorar la motivación para la satisfacción laboral y las intenciones de participación organizacional que tienen las personas. Bien, tomamos el punto de finanzas. Aquí se analizan ciertos factores, ya sea en el ahorro, en la inversión y la planificación para tener bien las políticas financieras. Pasamos al emprendimiento. Aquí se fomentan intenciones empresariales y se crea una cultura de negocios. Debemos de tomar en cuenta que la cadena del suministro puede predecir muchísimas intenciones de participación y al analizarlas tenemos unas relaciones con socios o proveedores. Cuando nos referimos a la extensión global, existen diversas actitudes y estrategias para la entrada de ciertos mercados internacionales y prácticas interculturales para hacer crecer nuestro negocio. La teoría en la práctica. En esta opción debemos de tener muy claro que la teoría es abstracta hasta que se aplica. ¿Por qué? Porque cuando se aplica esta teoría se debe de tener sostenibilidad y escalabilidad. Para que esto sea exacto, es necesario lanzar ciertos productos sostenibles al mercado y predecir el comportamiento del consumidor. Se debe de analizar lo que la gente quiere para poder vender un producto. Tenemos dos ejemplos. Tenemos dos empresas reconocidas mundialmente que todo mundo conoce. Hablamos de la marca de Samsung y la marca de Ford. Son dos empresas totalmente distintas, pero con el objetivo en obtener el mayor número de ventas. Comenzamos con la marca de Samsung. Su objetivo tiene como lanzar teléfonos ecológicos. ¿Y de qué manera podemos contemplar su pilar número 1? Son las actitudes. ¿Qué actitud tiene? Pues su actitud es completamente positiva porque día a día busca cómo mejorar sus productos. Cuando hablamos de sus normas, tiene colaboraciones ambientales que hoy en día son muy importantes porque todo mundo se preocupa por tener un mejor ambiente. Cuando hablamos del control, debemos de ser conscientes
de que no todas las personas tienen una buena economía, pero un teléfono hoy en día es necesario. Entonces debe de haber precios accesibles para cualquier público. Comenzamos con la marca de Ford. Esta busca lanzar una línea de vehículos eléctricos y como actitudes destacan en la producción de emisiones para los beneficios del EV. Entonces, ¿cuáles son sus normas? Estas tienen un respaldo de ecoorganizacionales. ¿Por qué? Porque busca la gente de la misma manera tener un mejor ambiente. Cuando se habla del control, también es una gran inversión agresiva y tiene una infraestructura muy buena en la carga de servicios y de apoyo. Bien, debemos de tener en cuenta que el talking de diagnóstico se aplica en las TCP el día de hoy. Entonces, ¿qué advertencias debemos de tener en cuenta? Cuando se falla en el control percibido, cuando hay fallas en las normas subjetivas y falla en las actitudes. Cuando hablamos de la falla del control percibido, tenemos que tener en cuenta el alto interés orgánico, pero las ventas finales son muy bajas. Entonces, cuando hablamos de las normas subjetivas, se habla de un gran producto a un gran precio accesible, pero lamentablemente no es reconocido muy bien en el mercado. Cuando hay una falla de actitudes, aquí entra el cliente. ¿Y por qué? Porque el cliente no entiende que necesita este producto, entonces no hay un interés de comprarlo. ¿De qué manera esto se crea como un poder predictivo? Bien, cuando se tiene un marco estructurado, sí o sí se tiene un enfoque sistemático que elimina las conjeturas del comportamiento humano. Cuando se existe una precisión en la comunicación, esto permite que se crean estrategias y mensajes dirigidos a las barreras psicológicas específicas. Entonces, la evaluación continua tiene una capacidad predictiva que facilita medir la efectividad de las intervenciones a lo largo del tiempo, maximizando el ROI. Una vez conocido el tema, nos queda claro que la arquitectura de la decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una intención y un comportamiento. La actitud, las normas subjetivas y el control percibido son muy importantes para el comportamiento humano, porque no es aleatorio, sino que es un plano muy estructurado. Cuando se denominan estos tres pilares, la evaluación personal, la influencia social y la fricción operativa, las organizaciones pueden dejar de adivinar y comenzar a diseñar la intención de lo que los humanos quieren y necesitan.